Bienvenidos, en esta lección vamos a ver las bobinas o inductores, que son otro tipo de componentes pasivos que almacenan energía en forma de campo magnético. Este fenómeno se conoce como inductancia, que es la capacidad que tienen los inductores o las bobinas de almacenar campo magnético o energía en forma de campo magnético. En la imagen vemos algunos ejemplos de inductores o de bobinas. A la izquierda vemos dos de montaje normal o inserción y a la derecha vemos un componente de montaje superficial. Las bobinas son componentes muy sencillos, no son componentes tan comerciales porque se pueden armar, digamos, en un taller o son fáciles de ensamblar o de hacer o de fabricar. Entonces no son componentes tan comerciales. Por lo general se fabrican o se hacen enrollando un alambre sobre un núcleo. Este núcleo puede ser de aire o puede ser de ferrita. Cuando el núcleo es de ferrita, la capacidad de almacenar energía es mucho mayor. O sea, con núcleo de ferrita la inductancia es mucho mayor, la capacidad de almacenar energía en forma de campo magnético es más grande que cuando el núcleo es de aire. Estos componentes se usan mucho para crear circuitos en comunicaciones, en las fuentes de alimentación también se usan. Las bobinas o los inductores no son componentes tan fáciles de calcular, por lo que son un componente matemáticamente un poco más complejo que los condensadores y las resistencias, porque la forma como estos componentes almacenan energía es en forma de campo magnético. Entonces, cuando yo le coloco una corriente a una bobina, ella se carga con un campo magnético a su alrededor. Cuando quito la fuente, ese campo permanece ahí hasta que lo descargue con algún evento, sea que le coloque una resistencia o ya sea que a ese campo magnético se transfiera a otro elemento, otro componente a través de alguna inducción. Cuando hablamos de campo magnético, hablamos, por ejemplo, de un imán. O sea, un imán tiene una fuerza o una energía magnética que puede atraer cierto tipo de elementos. Bueno, los inductores funcionan en algo similar, simplemente que esa energía en campo magnético yo la puedo llevar al exterior o la puedo volver a tomar al interior del circuito. Ejemplo de estos componentes son los que se utilizan en los cargadores inalámbricos de celulares o de carros, que lo que hacen es generar un campo magnético y transfieren esa energía a otro elemento, que en este caso pues es a otra bobina, y esa bobina toma ese campo magnético y lo convierte en una corriente eléctrica para, en el caso de los celulares, para cargar los celulares, y en el caso de los carros, para cargar las baterías de los carros. Uno de los grandes padres de todos estos sistemas de las bobinas fue Nikola Tesla, quien creó o le dio una gran utilidad a estas bobinas a través de generadores de corriente alterna o los transformadores, que son elementos que manipulan la corriente alterna a través de campos magnéticos y la transfieren a otras bobinas. Entonces, incluso decía que podía transmitir corriente eléctrica a todo el mundo, o sea, sin necesidad de cable, sino con una simple bobina podía transferir energía eléctrica a todo el mundo. Alcanzó a hacer una torre para hacer experimentos, nunca se pudo completar estos experimentos, pero digamos dejó un gran legado con todas estas bobinas y todo lo que se puede hacer con estos elementos. Entonces, hasta aquí esta parte de los inductores y las bobinas. Nos vemos en otra lección.